¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, esta semana empezamos ahora con el tema de lo que es sílabas y mayúsculas, ¿sí? No es un tema no muy complicado, cosas que debemos recordar, o en ese caso, si no lo recuerdas, te lo voy a comentar, ¿está bien? Empezamos rápidamente con una teoría bastante corta de ese tema, ¿está bien? Ahora sí vamos a empezar rápidamente con el tema de sílabas. Primero, hay que recordar un par de detalles. Primero, hay que saber qué es una sílaba. Tú sabes que una sílaba es una pequeña o es una porción o una parte de lo que es una palabra. Por ejemplo, tú sabes que cuando alguien lee un texto, tú sabes que un texto o un párrafo está formado por oraciones. Párrafo formado por oraciones, ¿sí? De ahí un párrafo también está formado ¿por qué? Cada oración está formada por palabras. Y tú sabes que cada palabra está formada por sílabas y que cada sílaba está formada por letras. Pero el día de hoy, como dice acá el tema, te voy a explicar lo que es la sílaba. Como dice como definición, es la menor unidad fonética que divide una palabra. Eduardo, pero ¿qué significa fonética? ¿Sí? Si te he hecho esta pregunta, te voy a explicar rápidamente y de manera muy sencilla lo que significa fonética. Fonética se refiere a ¿por qué? Porque la sílaba, ¿por qué dice que es una fonética? Porque tú lo puedes escuchar y lo puedes observar. Por esa razón. Cuando tú creas la palabra, no sé, a ver, Eduardo, ¿ya? Eduardo. Eduardo está formado por varias letras, y ese conjunto de letras, pero en sí la unidad más pequeña que se puede, en ese caso, como importancia en la parte de clasificación de las palabras, es la sílaba. Y acá hay que distinguir que hay sí, efectivamente, hay dos clases de sílabas. Hay la sílaba tónica y hay la sílaba átona. ¿Cuál es la gran diferencia? Es muy sencillo. La sílaba tónica, como dice ahí en el video, te puedes percatar que la sílaba tónica viene a ser donde recae la mayor fuerza de voz. Hay mayor potencia, es decir, hay una subida en la entonación al decir esa sílaba. A diferencia de la sílaba átona, en la cual hay una menor intensidad y en la cual no recae la mayor fuerza. En este caso no recae mucha fuerza, pues es la menor fuerza de voz. Eduardo, pero no te entiendo aún así. Sencillísimo, te explico, mira. Imagina que acá tenemos el ejemplo de la palabra mercado, ¿sí? Mercado. Tú sabes que mercado es una palabra, ¿sí? Pero esa palabra hay que tratar de dividirlo en la unidad mínima. ¿Cuál es la unidad mínima? La sílaba. Y la sílaba, entonces hay que recordar cuántas sílabas forman la palabra mercado. Como te puedes tú apreciar, la forman 3. Está mercado. Acá mira, mercado. Si tú cuando explicas o cuando tú dices la palabra mercado y cuando tú lo silabeas, mercado, te puedes apreciar que hay una ligereza o un poco más de intensidad en la sílaba K, ¿sí o no? Te puedes dar cuenta que K, o sea, es mercado. O dices, Eduardo, ¿y no podía ser en la primera? Mira, a ver cómo se entiende. Mercado. ¿Se dice mercado? Dime, ¿se pronuncia bien mercado? ¿O se dice mercado? Pues mercado. ¿Ves la diferencia? Por eso date cuenta que la única diferencia entre una sílaba tónica y una átona es la intensidad, mejor dicho, la entonación de cómo tú dices dicha sílaba. Donde hay mayor fuerza de voz, se dice sílaba tónica. Y las demás sílabas restantes que conforman la palabra, se le llama sílaba átona. Otro ejemplo, tengo la palabra más fácil, una más sencillísima. A ver, la palabra baúl. Mira, baúl. Baúl está formado por 2 sílabas, por ba y por ul, ¿sí? Baúl. Te puedes dar cuenta que baúl es una palabra que es aguda, eso ya lo voy a explicar más adelante, pero baúl tiene una tilde al final en la u, es baúl. Y te das cuenta que la mayor fuerza de voz es en ul, en la segunda sílaba. Por ende, ul sería la sílaba tónica y ba sería la sílaba átona. ¿Ok? Mira, y otro detalle más. Eduardo, pero yo he escuchado que sílaba tónica, sílaba átona. Eduardo, y tú has dicho algo muy sencillo. ¿Y la tilde y el acento? Ahí está. Justo eso te iba a comentar. Con respecto a ese tema, hay que recordar muy bien lo que es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz que hay en una palabra. ¿Sí? Pero la representación física de un acento, en algunos casos, en algunas palabras, se llama tilde. Cuando tú pones una rayita que está encima de una palabra como acá, mira, en sílaba, acá esta rayita tónica o esta rayita átona,
Eso se llama tilde y es una representación física del acento. Pero no todas las palabras que tienen acento llevan tilde. Recuerda que acento es solamente la mayor fuerza o intensidad de voz, nada más. Se tilda ahí donde implica ya la parte de lo que es el tipo de tildes. Si para palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, palabras esdrújulas. Es un tema que más adelante lo tocaremos, ¿ok? Lo que me interesa ahora es saber tres cosas. Recordar que la sílaba tónica tiene la mayor intensidad de voz, que la sílaba átona o sílabas átonas no tiene mayor fuerza de voz, y recuerda que el acento no necesariamente implica de que todas llevan tilde, ¿ok? Sigamos. Ahora vamos a ver con la otra parte de lo que son la clasificación de las mayúsculas. Es un tema bastante conocido, pero hay que recordar que la mayúscula, tú sabes que hay palabras que se escriben con mayúscula como otras que no, ¿sí? Efectivamente, mira, por ejemplo, tres ideas, tres puntos generales que debes recordar con respecto a las mayúsculas. Primero, toda, pero toda palabra que inicia un escrito, siempre, pero siempre con mayúscula. Ejemplo, si escribes una oración, Juan está jugando. Juan, de por sí, a pesar de no ser un nombre propio, a pesar en el caso de que Juan no fuera un nombre propio, lleva, en ese caso, es con mayúscula. ¿Por qué? Porque inicia un escrito, una oración. La segunda regla importantísima, después de un punto o de dos puntos, siempre hay una mayúscula. Por ejemplo, Eduardo, el profesor, dijo, dos puntos, lo que sigue después, la palabra que sigue después, siempre, pero siempre va a estar con mayúscula al empezar, ¿sí? Y la tercera regla puntual, apellidos, apodos y lugares geográficos, siempre con mayúscula. Por ejemplo, apellidos, mi apellido Quispe, apellido Romero, el apellido Suárez. Apodos y lugares geográficos. Apodos se refieren en el sentido, por ejemplo, ahí está, Miguel Grau, el caballero de los mares. Ese él, como artículo, el caballero de los mares, lleva con mayúscula. ¿Por qué? El caballero de los mares lleva mayúscula. ¿Por qué? Porque es un apodo, es un apelativo. Por ende, cumple con las mayúsculas. Y los otros lugares geográficos, Lima, Perú, Quito, Bolivia, Chile en general. ¿Sí? En general. Son las reglas básicas. Y de acá se subdivide a otras reglas que hay que recordar. Que lo comenté, mira. Aparte de estas reglas básicas principales, también se escribe con mayúscula los nombres propios, como nombres de personas, nombres de lugares, ¿sí? Los nombres de marcas comerciales. Por ejemplo, Telefónica de Perú, Petroperú, Entel, Claro. Los atributos de Dios. Por ejemplo, justicia. La primera letra del título de las obras literarias. Por ejemplo, o una más conocida, El Tuxteno, una obra, o si no, una más conocida también por ustedes, Harry Potter. ¿Te has percatado que en el título de Harry Potter, siempre la letra H, que es la primera, lleva con mayúscula? Festival religiosa, por ejemplo, Semana Santa. Semana Santa lleva en ese caso, con mayúscula la palabra, porque es una festividad, puede ser una costumbre. Y por último, los nombres de entidades gubernamentales, facilísimo, Indecopi, SUNAT, Ministerio de Producción, Ministerio del Trabajo, ¿sí? Todas ellas, sí o sí, llevan y se escriben con mayúscula la primera letra. Hay que recordar eso, ¿ok? Entonces, para recapitular y terminar esta parte. Hoy día hemos tocado lo que es sílabas, tónica y átona, mayor y menor fuerza de voz, tónica, mayor fuerza, átona y menor fuerza de voz, y la importancia de las letras mayúsculas. ¿Qué palabras o qué tipo de contextos se debe escribir con mayúsculas? Y se han escrito después de un punto, después son apellidos, apodos, y además lo que subdivide en palabras que tienen nombres propios, marcas, atributos, primeras de obras, festividades y además lo que son entidades gubernamentales, ¿ok? ¿Sí? Eso es clarísimo. Decía, el tema no es complejo, pero ojo, solamente hay que recordar las reglas. Este tema es un poco más pesado porque es más de recordar qué tipo de reglas se debe usar de las palabras, ¿ok, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro. Dudas que tengas, tú ya sabes que lo vamos a trabajar en la clase en vivo y espero que les haya gustado y de verdad fue un gusto y será hasta la clase esta semana. Cuídense.